Bueno, vamos a comenzar a ver los músculos de la pelvis y la extremidad inferior. Y vamos a recordar un poquito de este hueso que, pues, ya, como ustedes ya recuerdan, tiene muchas inserciones, ¿no? Recordándolo un poquito, aquí estamos viendo la cara externa del hueso ilíaco, que este va a estar implicado en todos los músculos que vamos a ver ahorita. Bueno, en casi todos. Tenemos la fosa ilíaca externa, la parte superior, donde describimos la presencia de tres superficies de inserción, una anterior, una media y una posterior para la inserción de los músculos glúteo menor, glúteo mediano y glúteo mayor, respectivamente. Hablamos de la espina ilíaca anterosuperior y aquí dijimos que se iban a insertar tres elementos principalmente: ligamento inguinal, el músculo sartorio o costurero y el músculo tensor de la fascia lata, su cara externa. En la espina ilíaca anteroinferior describimos la inserción del músculo recto anterior del cuádriceps. En la cara externa de la rama iliopúbica describimos que había una línea que se llamaba línea o cresta pectínea, donde se insertaba el músculo pectíneo. En la cara externa de la rama isquiopúbica describimos que se insertaban los músculos aductor mayor, mediano, menor, recto interno o gracilis, que eran los principales músculos que se insertaban aquí. Aductores mayor, mediano, menor y recto interno o gracilis. En la cara externa del agujero obturado, el músculo obturador externo, y en la cara interna, el obturador interno. En la tuberosidad isquiática describimos que se insertaban el semitendinoso, el semimembranoso y la porción larga del bíceps crural. En la cara externa de la espina ciática describimos al gemelo superior de la pelvis o gémino superior, y donde terminaba la escotadora ciática menor y que iba a iniciar la tuberosidad isquiática, se encontraba la inserción del gémino inferior. Dijimos que por la escotadora ciática menor se iba a deslizar el músculo obturador interno para salirse de la pelvis. Y otro que no está aquí ejemplificado en la cara externa o en el borde externo de la tuberosidad isquiática, aquí debería estar ejemplificado otro músculo que se conoce como el cuadrado crural o cuadrado de la pelvis, que va a tener que ver con esto. Y bueno, en la cara interna del hueso ilíaco, básicamente el del único que vamos a hablar hoy va a ser, bueno, que de hecho vamos a hablar después, hablamos de él cuando hablamos ya hablamos de los músculos del abdomen. Ya. Bueno, en la cara interna del hueso ilíaco está en la fosa ilíaca interna el músculo ilíaco, nada más. Y hacia la cara interna de la rama isquiopúbica, el músculo isquiocavernoso, que también lo habíamos mencionado en algún momento. Los músculos de la pelvis se van a clasificar como músculos intrínsecos y extrínsecos de la pelvis. Dentro de los músculos intrínsecos, pues vamos a ver 6 músculos, que son el piramidal, que es este que está aquí. Ese es el músculo piramidal. Los músculos gémino superior, gémino inferior y el obturador interno. Si se fijan aquí, los 3 músculos forman un solo tendón. Y el obturador externo, otro tendón independiente. Y aquí se encuentra cortado un músculo que debería estar de esta manera. Y este es el músculo que les decía que no estaba ejemplificado en la imagen anterior. Es el músculo cuadrado crural o cuadrado de la pelvis. Son los 6 músculos que vamos a encontrar aquí como músculos intrínsecos de la pelvis. El músculo piramidal, este músculo nace a partir de la cara anterior del sacro
inmediatamente por fuera los tres primeros agujeros sacros anteriores y vean cómo hay superficies de inserción aquí, rugosidades en la cara anterior, y se proyecta el músculo pasando por la escotadura ciática mayor y se va y se inserta al borde superior del trocánter mayor. Este músculo, al terminar en el borde superior del trocánter mayor, va a ser un músculo que va a ser abductor, o sea, va a separar la cadera o va a separar el muslo de la línea media. Y va a ser un músculo adyuvante al músculo glúteo mediano, que es este que está cortado, que viene de la superficie de inserción media de la fosa ilíaca externa a la cara externa del trocánter mayor. Va a ser adyuvante a este. Les decía que el gémino superior, gémino inferior y obturador interno forman un solo tendón. El gémino superior viene de la cara externa de la espina ciática y el gémino inferior viene de la porción más caudal de la escotadora ciática menor. Y el músculo obturador interno viene de la cara interna del agujero obturado, se desliza por la escotadora ciática menor y aquí forman un solo tendón. Y junto con el tendón del obturador externo que viene de la cara externa del agujero obturado, más sobre la parte más interna de, de la rama isquiopúbica, estos cuatro se insertan en un mismo sitio, en la foseta digital del trocánter mayor, fosa digital. Todos estos músculos, al dirigirse por detrás del cuello anatómico del fémur y terminar en la cara interna del trocánter mayor, al contraerse todos estos, junto con el cuadrado crural que viene del borde lateral de la tuberosidad isquiática, a la cresta trocántea posterior, que es este músculo que estamos viendo aquí abajo, en la imagen de abajo a la derecha. Todos estos músculos van a ser lo que le llamamos los rotadores externos. Estos son los que, por ejemplo, al estar parados, nosotros queremos girar la rodilla hacia afuera, girar el pie hacia afuera, o cuando estamos acostados con las rodillas dobladas, que las tenemos juntas en la línea media y queremos separar las rodillas, o sea, una abducción de las rodillas, pues ese es el movimiento de rotación externa. ¿Estamos claros? Doctor, yo tengo una duda. Sí, ¿El cuadrado crural es lo mismo que el cuadrado femoral? sí, siempre, siempre, que no les quede duda eso de crural o femoral es lo mismo. Siempre que me refiere a eso de crural, ya saben que es femoral. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Em, Vean el espacio que hay aquí entre el piramidal y el gémino superior. Aquí hay un espacio intermuscular que lo alcanzamos a ver acá abajo, este espacio. Este espacio nos sirve para que por aquí puedan deslizarse dos nervios muy importantes, que son los nervios ciáticos, el ciático mayor y el ciático menor. O sea, más o menos se deslizan por aquí, ciático mayor y ciático menor, para dirigirse hacia la región posterior del muslo. Esa relación anatómica es relativamente importante, puesto que los músculos de la pelvis pueden ser el origen de un dolor tipo ciático. O sea, que a alguien le duela toda la región posterior del muslo, toda la pierna, hasta la punta del pie, ¿no? Y eso generalmente sucede cuando hay una sobreutilización de estos músculos. No sé si ustedes se han dado cuenta de repente en los gimnasios que hay un aparato donde se sienta la persona con unos soportes a los lados de las rodillas
y el ejercicio consiste en empujar esos soportes hacia afuera para hacer una abducción del muslo, hacer una abducción de las rodillas, emulando una rotación externa. Y hay quienes exageran en ese movimiento, ¿no? Le ponen demasiado peso, a veces están haciendo el ejercicio hasta casi, casi flotando sin sentarse, ¿no? Y esa sobreutilización de esos músculos en ese ejercicio realmente, díganles a todos esos que les gusta andar en el gym y hacer ese tipo de ejercicio exagerado, realmente ese ejercicio no sirve para nada. Si lo queremos ver en el sentido estético, pues no sirve para nada, sirve para dar un poco de fuerza nada más, pero sobrepasarse en este ejercicio lo único que va a ser una hipertrofia de los músculos rotadores externos y lo único que va a provocar es una compresión muscular sobre los nervios ciáticos. Y por eso esas personas, cuando sobre realizan ese movimiento, al siguiente día o a los siguientes 2 días comienzan con un dolor tipo ciático que les duele toda la región desde la nalga hasta la punta de los dedos, ¿no? Ese dolor comienza ahí en la región glútea, se va por detrás del muslo y luego duele toda la circunferencia de la pierna. Entonces, pues no es necesario hacer ese ejercicio tan pesado, realmente. ¿Estamos claros? Sí, doc. Bueno, los siguientes músculos son los glúteos, como ya se dieron cuenta. Estos eh, están representados por el glúteo mayor, el glúteo menor y el glúteo mediano. Aquí en este primer plano estamos viendo al glúteo mayor. Vean, es un músculo voluminoso, cuadrangular, sus fibras corren en sentido oblicuo, va a tener dos inserciones mediales como son la superficie de inserción, la superficie de inserción posterior de la fosa ilíaca externa, todo el borde sacro, ligamentos sacroiliacos posteriores, hasta el borde inicial del coxis. Y vean sus fibras como son oblicuas, se dirigen hacia afuera, hacia abajo, músculo voluminoso. Y dos se van a dividir sus fibras en dos porciones. Una porción que se va a insertar en lo que ya conocimos cuando hablamos del hueso del fémur, como la cresta glútea, y otra porción que se va a insertar en este ligamento tendón lateral, que lo vamos a conocer como el tracto iliotibial, mejor conocido como la fascia lata. A este músculo, junto con el músculo tensor de la fascia lata, entre los dos, van a ayudar o van a tener un papel muy importante en la estabilización lateral de la cadera, tensando la posición, evitando, evitando que la cadera se esté balanceando de un lado para otro, sino que se mantenga firme en la parte central, ¿no? Que no esté inestabilizada la posición. Am, este músculo, al estar implicado el fémur y al estar implicada la fascia lata, también va a tener varias funciones, pero la principal va a ser la extensión de la cadera, es decir, dirigir el muslo hacia atrás. ¿Sí? Observen, aquí tenemos de manera aislada el músculo, donde vemos que sus 2/3 partes superiores, vean cómo se integran a esto que es el tracto iliotibial, o también conocida como la fascia lata. Y está donde va a la tuberosidad externa de la tibia. Por lo tanto, también el glúteo mayor, al llegar a la tuberosidad externa de la tibia y junto con el tensor de la fascia lata,
pueden ser unos músculos adyuvantes también en la abducción de la cadera, separar el muslo de la línea media o las rodillas hacia afuera. Y vean cómo las fibras, el tercio inferior de las fibras del glúteo van a la cresta del glúteo en la trifurcación lateral de la línea áspera. Funciones como la extensión de la cadera, dirigir el muslo hacia atrás, o de estar sentados y querer separar para que se extienda la cadera, pues hay que utilizar este músculo. ¿Quieren desarrollar bien este músculo? Bueno, pues lo que tienen que hacer es prácticamente puras sentadillas. Sentadillas con peso y van a desarrollar este músculo, glúteo mayor. El siguiente músculo, arriba a la derecha, es el músculo glúteo mediano. Este está tomando la superficie de inserción media de la fosa ilíaca externa y donde termina en la cara externa del trocánter mayor. La función pura de este músculo en una contracción anisométrica del mismo va a ser un músculo puramente abductor, abductor de la pelvis. O sea, va a dirigir el muslo hacia afuera. Y pero en una contracción isométrica bilateral, también va a formar parte del sistema de estabilización lateral de la posición de la pelvis para darle resistencia lateral. Pero su principal es abducción de la pelvis. Y abajo a la derecha se encuentra el glúteo mediano. Este está ocupando la superficie de inserción anterior de la fosa ilíaca externa y sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adelante para terminar en el borde anterior del trocánter menor. Al estar en el borde anterior, este va a ser un músculo adyuvante en la flexión de la cadera, o sea, le va a ayudar al psoas ilíaco a que se levante la rodilla, ¿no? Hacia adelante. Pero si ponemos a trabajar a los tres músculos juntos, aductor, perdón, glúteo menor, glúteo mediano y glúteo mayor, entre los tres también pueden ser músculos en conjunto abductores de la cadera, o sea, separar el muslo de la línea media. ¿Estamos claros? Sí. ¿Queda claro? Salud. Yo con mi taza especial, para el doc. Doctor, ¿puede repetir la inserción del glúteo menor, por favor? Todos vienen de la fosa ilíaca externa. El menor al borde anterior del trocánter mayor. El mediano, cara externa al trocánter mayor. Y el mayor, borde posterior del trocánter mayor. Sus inserciones de los trocánteres. Nomás recordando que los 2/3 superiores del glúteo mayor se va al tracto iliotibial. ¿Queda claro? Sí. Esos son básicamente los músculos de la pelvis. Como vieron, son importantes para la estabilidad y son importantes para la rotación interna y externa del muslo. Porque también el músculo glúteo mayor, al mismo tiempo que es extensor de la rodilla, perdón, extensor de la cadera, este músculo también puede realizar rotación externa de la rodilla o rotación externa del pie, rotación externa de la cadera. O sea que también al mismo tiempo es adyuvante de los músculos intrínsecos del gémino superior, inferior, obturado interno, obturado externo y cuadrado crural. Mientras que el piramidal va a ser un músculo abductor junto con el glúteo mediano, principalmente. Los músculos del muslo los vamos a clasificar en dos grupos. Un grupo que se llaman músculos de la región anteroexterna
y otro grupo que son los músculos de la región posterointerna. No los tengo así en imágenes como tal anterointerna como externa, pero voy a ir describiendo los músculos conforme vayan apareciendo en la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Bueno, en la región anterointerna vamos a tener primero este músculo que se encuentra aquí, que es el músculo sartorio o costurero. Este. Aquí observamos el cuádriceps, que en primer plano aquí lo que vemos, este músculo se llama músculo recto anterior del cuádriceps. Y lo vamos a tener el músculo vasto interno y lo vamos a tener el músculo vasto externo. Y en la profundidad vamos a encontrar otro que se va a llamar el crural o también conocido como vasto intermedio. ¿Sí? Eh, Otro músculo que tenemos aquí a la vista es este que está aquí. Ese es el músculo tensor de la fascia lata, que viene de la cara externa de la espina ilíaca anterosuperior. Y vean cómo se le une aquí al tracto iliotibial, o mejor conocido como la fascia lata. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, en esta perspectiva del muslo anterior, primero debemos mencionar que todos estos músculos se encuentran cubiertos por esta fascia o lámina o vaina aponeurótica o aponeurosis, que al estar rodeando todo el muslo, todo lo que tenga que ver con el muslo, le vamos a llamar a toda la región crural. Entonces, esta aponeurosis, así le vamos a llamar, aponeurosis crural o aponeurosis femoral. En su parte superior hay una zona que está cribada o agujerada, donde vemos esta porción, a esta fascia, precisamente se le va a conocer como la fascia cribosa. Esa fascia cribosa o cribiforme está agujerada porque por ahí pasan vasos linfáticos, pasan vasos sanguíneos y sirve para retener ahí un colchón de grasa que está protegiendo el contenido. ¿Cuál es el contenido? Los vasos femorales y la desembocadura de esta vena, que se llama vena safena magna o vena safena mayor, o también conocida como safena interna. Al quitar la aponeurosis, vemos los músculos. Y aquí vamos a ver la formación de un triángulo. Este triángulo está limitado por fuera, por el sartorio, por arriba, por el ligamento inguinal, y por dentro y abajo por el músculo glúteo mediano. Glúteo mediano es este, también conocido como primer aductor. A ese triángulo que está ahí se le conoce como triángulo de Scarpa o simplemente triángulo femoral. ¿Sí? Repito, cuyos límites son arriba, ligamento inguinal, medial, aductor mediano, lateral, sartorio o costurero, y su fondo está dividido ahí en dos mitades, ¿no? Una mitad externa que va a estar formada por el músculo psoas ilíaco y una mitad interna que va a estar formada ahí por el músculo pectíneo. Nuevamente, repito, límite superior, ligamento inguinal, límite externo, sartorio costurero, límite interno, aductor mediano, y su fondo, hacia afuera el músculo psoas ilíaco y hacia adentro el músculo pectíneo. Triángulo de Scarpa. ¿Estamos?
Sí. Vean, esta es la relevancia de este triángulo.